En la última década, la frontera entre la ciencia teórica y el misticismo se ha vuelto peligrosamente delgada. Lo que antes se consideraba magia o intervención divina, hoy se discute en términos de computación cuántica. Aquí lo que nosotros vamos a investigar hoy es esta parte de la manipulación de los campos Higgins. Esta investigación se adentra en la teoría de que la humanidad no habita una realidad estática, sino un ecosistema de información maleable que está siendo aparentemente editado con inteligencias artificiales, con experimentos de alta energía como los del CERN, y exploraremos la convergencia de lo gnóstico antiguo que advertía sobre una realidad ilusoria y la física cuántica moderna, planeando la posibilidad de que eventos como el efecto Mandela no sean fallos de la memoria, sino huellas digitales de una reconfiguración deliberada de nuestra línea temporal. Y entonces vamos ahí. Vamos a respirar. Y vamos a ir a observar esta parte del colisionador del ser. Y vamos a observar este gran colisionador de hadrones, puramente un instrumento de observación, o tiene la capacidad de modificar la estructura espacio-tiempo. Vamos a ir ahí al CERN. Y Margarita, ¿cuál es el propósito real del colisionador de partículas con esta capacidad de velocidades cercanas a la luz? Bueno, primero, lo que antes de contestar tu pregunta, lo que se observa energéticamente en el sitio Ujú. son espacios blindados, primero energéticamente, que van creando una sensación de ilusión. Hay un primer impacto, una primera imagen que camufla lo que pasa en el interior de este sitio, y una vez uno traspasa como esta imagen ilusoria, empiezan a verse corredores energéticos que van rodeando el lugar, y hay una sensación que conecta con el tiempo, pero veo que ella está conectada con muchos agujeros de gusano. Es un espacio que tiene un portal, Ujú. y ese portal energético da una sensación alrededor del planeta. Es como si este mismo espacio creara otra forma artificial de movimiento en la Tierra, un movimiento toroidal que envuelve la Tierra en una rejilla, pero es algo que no es natural de la Tierra, sino es algo, como te decía, artificial, y que va creando una estática, una sensación aparente, pero al mismo tiempo diferente de la realidad. Ok. Es este gran colisionador de hadrones, Margarita, puramente un instrumento de observación, o tiene la capacidad, como tú dices, que hay líneas, que hay
movimiento de agujeros de gusano y todo esto, tiene la capacidad, oh, perdón, de modificar la estructura del espacio-tiempo. Sí, sí, porque va creando alrededor de la Tierra unas sensaciones energéticas, unas rutas también de energía. Es una energía que está en constante movimiento, dispara como una especie de ondas energéticas eh, um, que van creando como diferentes sensaciones, pero yo lo veo que es por capas y cada capa tiene como una fuerza que ejerce sobre la tierra. Hay sensaciones de sentirse mucho más compacto, pero se van creando otro tipo de sensaciones que están conectadas con otros niveles de conciencia y estos niveles de conciencia se van relacionando con dimensiones energéticas. Va a haber, es una interacción, pero veo que se crean como cierto tipo de sensaciones confusas, ciertos movimientos energéticos donde hay muchos aspectos de sentirse perdido en muchos corredores energéticos que tienen formas geométricas como piramidales, como de estalactitas, y esto te van llevando a diferentes puntos creados por ellos, pero cuando tú lo observas desde una distancia, está uno dentro de la atmósfera de la Tierra. A ver, una pregunta de curiosidad antes de pasar a todo esto que nos comentaste. ¿Por qué el CERN? Ahí está la información. Quiero que accedas. Se construyó sobre el antiguo templo romano dedicado a Apolión, el que llamado Ángel del Abismo. ¿Qué tenía ese lugar específico para que se construyera este, este CERN ahí? Porque como tú no los describes, que hay muchas situaciones que pasan ahí, ¿qué tenía el lugar para que todo esto también pudiera ser parte de lo que se estaba construyendo en ese lugar? Bueno, ahí se ve un portal energético. Este portal em, está, está camuflado, está puesto aquí entre dos espacios. Hay una sensación de como si la Tierra estuviera en este momento dividida y separada en hay una sensación de dualidad, pero este portal que está camuflado y que está guardado, guarda mucha información, guarda mucha información de la Tierra, pero yo veo que da la sensación como si fuera como un manantial de energía, una energía que está en constante emanación, en constante renovación. Es un gran portal energético porque él mismo manifiesta la salida, mm, como si como si a través de él se pudiera salir mucho más fácil a otras dimensiones y estas otras dimensiones van conectando con otros puntos del espacio y del universo. No se siente, cuando tú mencionas que hubo en ese espacio, sí se sienten memorias energéticas, pero es un espacio muy importante porque este mismo portal es un portal de renovación. Se siente el tránsito, tanto de personas como de entidades que pueden moverse a través de como de este espacio, de este portal. Y es un portal que te da una sensación de expansión, un portal de amplitud y él te saca de muchas sensaciones que perciben los humanos a través de las experiencias. Es como si tú conectas con ese espacio y pierdes toda la relación con las memorias de la tierra. Por eso se siente mucha libertad, pero también al mismo tiempo se siente mucha expansión. A ver, entonces, ¿qué sucede con la materia cuando hacen un experimento y la materia desaparece durante las colisiones y no es registrada por los detectores? ¿Se va por ese portal? ¿Qué pasa? Sí,
por lo que ese portal tiene estas cualidades que te estoy mencionando. Esta capacidad de expansión hace que todos los procesos que se vivan en este punto sean mucho más, como hay un manejo del tiempo diferente, inclusive se siente una sensación de no tiempo en este lugar. Esta sensación de no tiempo está también conectada con la desmaterialización de toda la parte física, pero no es algo contradictorio, no es algo que traumatice el cuerpo, sino es una parte original que los humanos tenían, los humanos ancestrales, que podían acceder a este tipo de transformaciones, pero también de teletransportación a través de diferentes líneas de tiempo. ¿Cómo Es como afecta, volver a un origen otra vez. cómo afecta la energía liberada en las colisiones al campo geomagnético de la Tierra en el punto exacto, por ejemplo, de Ginebra? Es que yo veo que este espacio está blindado, por eso es que ellos van escogiendo unos puntos tan estratégicos en el planeta, porque no son portales artificiales, sino son los portales naturales De la Tierra. que a la Tierra le ha servido para que muchas civilizaciones, no solamente este punto, hay otros puntos también en la Tierra, puedan transitar. Viven una experiencia, viven un ciclo y ellos se pueden ir a otras dimensiones. Esto es lo que pasa en este lugar. Aquí no se siente densidad, no se siente peso, no se siente carga. Por eso es mucho más fácil que este tipo de experimentos se puedan dar. Ese experimento es la búsqueda de lo que se llama el bosón de Higgs, que es esta cobertura para encontrar la frecuencia de la materia oscura, ¿o no? Yo lo que veo es que parte de lo que se experimenta en este sitio es poder transitar a través de diferentes medios y recursos que permite este portal, es la facilidad que este portal da y puedes ir a otros lugares, otros espacios dimensionales donde se pueden observar otras formas de la Tierra, pero esto es muy particular porque puedes ver especies que en un momento habitaron en la Tierra, pero que ya están en otras dimensiones. Por eso este espacio se ven como muchos niveles energéticos donde la misma Tierra ha habitado y sigue habitando en otras dimensiones, otros espacios dimensionales. Pero todo eso sigue latente, todo eso todavía está vivo. Por eso esto parece como una especie de biblioteca donde tú accedes a ella y puedes ver diferentes ecosistemas, pero también puedes ver cómo humanos han transitado por la Tierra, han pasado, han dejado su huella y han seguido este camino, que no es un camino espiritual, sino es un camino dimensional propio Ujú. del tránsito del humano sobre este planeta. A ver, entonces, si pasa una partícula, se detecta una partícula que proviene de una dimensión diferente a las dimensiones que estamos manejando aquí en la Tierra, ¿hay algún protocolo, hay alguna forma en la que ellos la observan, la estudian o no pasa eso? Sí, hay muchos experimentos que pasa como esta forma de partícula. Y al pasar una especie de muro energético que tiene como una forma gaseosa, parece una forma de nebulosa, pasa y puede cambiar a otra forma. Puede esa partícula transformarse en un humano porque vuelve a tomar la forma de la dimensión. Ahí es donde el tránsito se hace mucho más fácil, se hace mucho más rápido y son una especie como de espejos dimensionales donde pasan y hay una especie
como si se estuviera amplificando la forma de la partícula en diferentes líneas de tiempo. Estas líneas de tiempo pueden habitar, como esta partícula puede transformarse como en una figura humana, como en un ser humano, ella misma ayuda que se pueda manifestar en diferentes líneas de tiempo y pueda volver nuevamente a su partícula original. Nico, ¿puede este generador generar microagujeros negros que puedan ser estables y que actúen como puntos de anclaje para formas o entidades no biológicas de esta realidad? ¿Tú me escuchas? Sí. Sí, de alguna manera hay una representación que es directa, se contacta directamente lo que mostraríamos en el lado más físico de Ujú, todo este aspecto. ujú. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación hay entre esto colisionador que ha estado trabajando últimamente mucho más con el aumento de energía en los experimentos de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados en la zona? Una cosa que se deja ver clara con la energía, Ira, es que no es ni siquiera tanto que sean ni nuevos o diferentes, Ujú. sino que el cerebro humano está a través de la información descodificando todo lo que le acontece en su entorno en otros niveles de conciencia y de percepción, y por ende estas cosas llegan a trascender. Um, Ahora comenzamos a asociar estos experimentos que atentan de alguna manera también contra el geomagnetismo del planeta con estos movimientos de estas entidades. ¿Por qué? Porque ambas en realidad son coherencia de la otra. Mm, Esta Salud. parte de los experimentos tiende a movilizar Ujú. todas estas frecuencias que por lo general entendemos como o múltiples dimensiones o seres de otras dimensiones que se manifiestan en estas ideas que tenemos de WAPs o de ovnis. Es posible que estemos viviendo en una burbuja de vacío. Vamos a suponer que podría colapsar si se alcanza una energía o un movimiento crítico o no. Yo observo que el campo en el que habitamos Ujú. no es tan frágil en sí. Ok. En todo caso, nos quedaríamos sin oxígeno dentro de la burbuja, pero la burbuja no reventaría. ¿Cómo se podría explicar la teoría del atentado del futuro? O sea, donde se dice que el universo intenta sabotear em, para que el ser no descubra situaciones como que están como prohibidas para el conocimiento humano. Lo que yo observo, Ira, es que el tiempo es mucho más complejo de lo que entenderíamos como a través del significado lineal. En todo caso, si el futuro intentara destruir algo en el pasado, es porque aún sigue siendo el presente para ese futuro. Y ahí entra un montón de situaciones conflicto, porque en todo caso no habitarían en distintas dimensiones del tiempo, sino en distintos como frecuencias de un mismo espacio, por ejemplo. Y Ujú. ese futuro necesariamente tendríamos que por qué imaginarlo como un futuro de cientos de años, pudiera ser el futuro a 3 días de una dimensión muy similar a la nuestra. Entonces es complejo trabajar con el tiempo, pero sí, así es como se desfragmenta. La circunstancia va colocándose en distintos puntos de la línea del tiempo y desde ahí todas confabulan, pero no están tan separadas como pareciera. A ver, el logo del CERN tiene
3 veces el número 6. O puede ser una representación técnica de los túneles de aceleración o que representan el logotipo del CERN en sí. Yo, yo interpreto, o sea, la interpretación energética que da Ujú, ujú, es como las hélices del ADN, ujú. pero como curveadas o volteadas al revés. Las hélices del ADN. Entonces, ¿por qué el video filtrado del supuesto sacrificio humano frente a la estatua de Shiva fue calificado como una broma por la institución, pero al final de cuentas se puede decir que fue algo de seguridad grave, que pasaron ahí, hicieron este sacrificio que representaba para ellos en ese momento? Representaba para ellos o para el CERN una forma no organizada de querer contrarrestar como ciertas consecuencias viables de su futuro. El CERN no es ignorante Ujú. de las propensas coaliciones erróneas que se puedan presentar, pero se justifica o hay una justificación egocentrista que tiene que ver como con la única opción para conocer esas cosas en incógnito. Es una conversación energética bastante estirable. A ver, ¿cómo te lo pregunto? Existe una correlación entre los ciclos de actividad del CERN con los picos de inestabilidad social en el mundo. Sí existe una correlación porque estos ciclos de actividad claramente atañen a la energía planetaria o densidades o sutilezas, porque habría que aclarar también que dentro de la posibilidad de lo que se ha hecho en el CERN, hay momentos en el que la vibración que se ha soltado ha sido bastante enclarecedora y también es perceptible, pero sí hay una conexión directa en lo que planetariamente pudiera estar pasando y ciertos experimentos que no solo en CERN, en otros también puntos del planeta se manifiestan y que tienen consecuencia directa en nuestra línea de tiempo o nuestro espacio de creación. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué función cumple, por ejemplo, la geometría octagonal en la construcción de los detectores, como esta parte del Atlas? Como esta parte del De Atlas. la cartografía de la humanidad. O sea, la geometría octagonal es en la construcción de los detectores de las cartografías. Cuando nosotros vemos mapas cartográficos, por lo general se llaman que son los atlas, ¿no? O sea, se habla de cómo funciona los navegadores de los aviones o es como estos mapas que van generando estas geometrías octagonales para detectar los puntos de unión en lo que se llaman estos mapas de la Tierra. Sí hay una forma en la que estos mapas y estas líneas energéticas del planeta se Ujú. adentran también a las configuraciones del colectivo
a las configuraciones de estas como aparentes informaciones que también terminan siendo como muchos chascos. Habitamos en una sociedad que tiene extinciones diarias y conflictos masivos en todo el momento. Y eso es una tendencia energética que es muy sencillo llevar hasta esta circunstancia de presión social que también requiere la información para que esté eh, resonando. Se ha comentado en algunas teorías que este acelerador de partículas como que es un intento moderno como de reconstruir esa parte de la Torre de Babel. ¿Para qué? Para llegar a otras dimensiones, a otros tiempos, a otros lugares, a otras estructuras. ¿Eso se puede entender así o no? Sí se puede entender así la referencia porque de alguna manera uno de los objetivos del CERN es la unificación de la conciencia a través de estos descubrimientos y es un paso a esta visión que había de este constructo filosófico como la Torre de Babel, que es la unificación de de todas las comunicaciones, que el humano pueda entender la realidad con la misma conciencia y dejar de habitar desde esta ignorancia que ahora es válida, de en realidad, por ejemplo, entender que cada vida es diferente, única y primordial. No porque se deje de ser así, pero porque al entender los constructos de la conciencia, quizás las singularidades que nos hacen tan singulares no sean tan singulares. O sea, puede ser que una colisión de partículas, en esa colisión de partículas se envíe información hacia, por ejemplo, el pasado a través de esta forma de los taquiones y cambiar la historia desde el pasado hasta el momento presente, o sea, en esta parte como de borrado de memoria, como de imposición de memorias, como de manipulación de memoria, ¿puede ser? Es más viable que una manipulación de memoria a un cambio de un pasado, porque eso es lo que hablaba también hace rato del tiempo. En realidad, nunca se puede cambiar el pasado porque la realidad presente no se alteraría. En todo caso, se crearía una rama diferente de un presente diferente. Ok. Entonces, nuestra realidad física no va a cambiar por más experimentos multidimensionales que se hagan. En todo caso, esa multidimensionalidad lo que le daría a nuestra realidad es una variante, no un futuro diferente o un presente diferente. Entonces, por ejemplo, es este ejemplo que daban de los retrasos de los relojes atómicos cercanos al CERN, o sea, que se retrasaron muchos de los relojes que estaban ahí alrededor. Puede ser que sea una prueba de la dilatación de esta forma de manejar el tiempo de forma artificial. Es posible, pero también es la intensidad del movimiento de la colisión. Ciertamente es que ralentiza el entorno y aunque no necesariamente gira hacia atrás, lo detiene a milisegundos, que pareciera que no hay avance, entonces después se ve atrasado. Pero es más que nada ese efecto ralentizador que tienen la mayoría de los experimentos que realizan. Es el retraso, es esta forma, por ejemplo, de esas inyecciones de tiempo. O sea, hay en estos experimentos no publicados inyección de conciencia en partículas entrelazadas a nivel del tiempo. Sí existen las partículas entrelazadas en el tiempo. De ahí nacen y se gestan muchas teorías como la conciencia, el alma gemela, muchas cuestiones que derivan del entendimiento de un componente único que luego se separa y se transforma en varios componentes. Pero son inyecciones de conciencia a la conciencia humana para manipular la forma de pensamiento. Y es que más que sean una inyección, más bien es una presentación
o un producto que el humano puede tomar, porque no hay una indicación obligatoria en cierto sentido, pero el humano tiene mucho la tendencia a cooperar con este tipo de guiones o de escritos sociales. Ok, Margarita, ¿por qué detienen, por ejemplo, el acelerador justo en ciertos momentos o en ciertos eventos astrológicos claves y se reinicia en otros? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué los cancelan en unos y los comienzan en otros? Lo que se siente y se percibe es un cambio en la visión, en la perspectiva, porque todo lo que se menciona y todo lo que hay alrededor del ser es muchísima manipulación y mucha cortina de uno de una Ujú, realidad sobre otra realidad. Cuando ellos hacen esos cambios, van generando como cambios colectivos en la forma del pensamiento de la humanidad. eso. Por eso hay momentos donde cada intervención que ellos hacen eh, intervienen no solamente en el colectivo, sino también intervienen en las realidades que pasan en la Tierra. Es que la Tierra ella misma tiene muchas formas de expresión, muchas dimensiones y muchas formas en las que tú puedes acceder. Por eso cada situación va interfiriendo una con la otra, pero yo veo mucha manipulación, veo mucha interferencia, veo que hay mucha realidad sobre la realidad, porque Ujú. hay un reseteo que hacen ellos en estos momentos. Em, Esto está financiado por gobiernos al final de cuentas, ¿no? Dentro de estas instalaciones subterráneas, podemos decir que puede existir un vínculo entre el CERN, el desarrollo de Internet, el desarrollo de las web, el desarrollo de las inteligencias artificiales, como recolección o como reconexión de la energía psíquica de la humanidad. Puede ser en parte, pero no el propósito de ellos, porque el propósito de ellos es muy definido. Ellos manejan el Zen como vibración, maneja una doble cara. Puede que lo que tú digas hace parte y pueda influir, pero lo que ellos trabajan en la otra cara, que es lo que los representa a ellos, es toda la parte de la experimentación, toda la parte de poder moverse a través de dimensiones, como el poder acceder a esas partes de la Tierra que pueden parecer fantasiosas, mágicas e imposibles, como digamos las historias de Julio Verne, todo ese tipo Ujú, de fantasías que no son fantasías, sino que son realidad. Por eso es que ellos van manejando como dobles caras y pueden manipular un colectivo y ellos siguen trabajando en la forma como ellos salen del tiempo porque han sabido cómo manipularlo, han sabido cómo salir de esa percepción, porque el tiempo está muy conectado con la fisicalidad, con ese peso, con esa densidad. Em, ¿Qué sabe el CERN sobre la quinta dimensión que quizá no nos está comunicando a los seres humanos normales? Ahorita que hablas de Bueno, las es que historias. Ujú, sí, es que esta quinta dimensión, cuando se empieza a percibir, es una forma en que el humano puede acceder a otras formas de conciencia, pero en él mismo no es algo que represente como un escalón hacia un propósito, ujú. sino es un estado de conciencia que hace parte del humano y hace parte también de la tierra. Cuando se accede a esta quinta dimensión, eh, la percepción humana cambia. La sensación física, todo lo que nos rodea, todo lo que estamos viendo como materia, eso ya no hace parte de esa realidad. Hay una sensación mucho más, es diferente porque la sientes mucho más libre, tu cuerpo lo sientes diferente,
La emocionalidad, cómo se siente, o la podemos sentir las personas que habitamos la Tierra en esta dimensión, es parte de un estado de conciencia, pero cuando tú puedes traspasar eso, tu visión y tu intuición se siente mucho más amplia. ¿Ok? Entonces, este túnel creo que mide 27 o 28 kilómetros el circuito, porque estás cerrado, actúa como un sigilo cuando se prende este ser. Sí, esto es algo muy profundo porque eh, como hay una parte que decías, una parte subterránea, y es como la verdadera cara de lo que pasa dentro de este espacio, porque se ven muchas personas, se ven mucho tránsito de personas que están moviéndose por todos estos espacios, pero sí se ve cómo empieza a influenciar en los movimientos telúricos de la Tierra, los movimientos que se pueden ver después en la superficie, cómo van afectando los movimientos naturales de la Tierra, porque aquí hay una imposición, una forma de acelerar, porque parte de lo que ellos quieren es crear una especie de pánico y de miedo. El sobrevivir en la Tierra es un espacio para ellos, lo que quieren transmitir es que es inseguro, pero todo eso hace parte de estos mecanismos, porque lo que ellos también transmiten como vibración es el miedo. El humano no se siente estable viviendo dentro de la Tierra. Por eso es que todos los movimientos, claro, traen una causa y un efecto tanto para la Tierra como para nosotros los humanos. Cambian la forma del movimiento de nuestra energía. Entonces, si se utiliza como un sigilo mágico, como un sello mágico, no sé si para la humanidad o para la Tierra, ¿qué están sellando? ¿Qué están guardando? Lo que ellos guarden es información, porque el fin y el propósito es que el humano se sienta atrapado en la misma tierra. El humano se Mm, empieza a sentir en un espacio donde la cobardía es muy importante, porque la cobardía está muy ligada con el miedo y la mm. inseguridad. Y esto hace que la forma y la estructura del campo energético se sienta compacta, pero no es un compacto de seguridad, sino al contrario, es una sensación de estar compacto frente a un espacio que no está presentando o no se está relacionando con la vivencia, sino con la sobrevivencia. Y eso es parte del fin y el propósito de ir sometiendo a la raza humana a ciertos estados de conciencia donde la percepción que está relacionada con habitar el planeta, eh, pareciera como si uno se estuviera hundiendo, como si algo estuviera manejando o estuviera manifestándose en aspectos de inseguridad, que pueden ser las guerras, que pueden ser movimientos telúricos, que pueden ser ciertos tipos de movimientos que hacen que la Tierra aparentemente no sea un sitio habitable. Algo como apocalíptico es lo que veo que ellos quieren manipular. Entonces, se podría decir que esto, al final de cuentas, nos está llevando a querer resetear parte de la misma historia de la misma humanidad a través del ser. Claro, ese es el propósito de ellos, porque ellos ya saben cómo poner realidades sobre realidades. Entonces, lo que hablabas tú con Nico del pasado, pues el pasado queda ahí, pero tú sobre ese pasado puedes poner otra realidad, puedes poner otra realidad, y estas realidades que están sobrepuestas pueden verse como un pasado, como un presente y un futuro, pero siempre están conectadas con la misma raíz, y esa raíz puede estar muy presente en lo que representa el caos. Este es un planeta de caos y siempre lo siguen reafirmando. Es un planeta que va pronto a acabarse, que va pronto a vivir estados de destrucción. Esto hace que el mismo humano se manifieste en el mismo caótico, y el mismo se relacione desde el caos con las personas, y también empieza a relacionarse con la Tierra como si la Tierra fuera un espacio caótico, es un espacio donde pueden haber muchas variantes y muchas variables para poder sobrevivir. Entonces, se puede decir que el efecto Mandela podría ser una evidencia del entrelazamiento de memorias
de varias versiones de nosotros mismos en este multiverso? Sí, no solamente en el multiverso, sino también en este mismo planeta. Yo veo al humano desde, y veo también la Tierra, porque la Tierra también está, ella misma está en otras versiones y en otras formas energéticas similares a la forma de la Tierra, pero en otras, como en otras formas y en otras sensaciones. La Tierra posee demasiados corredores energéticos donde se puede acceder y hay sitios donde la tierra ella misma se ve mucho más segura y hay sitios donde la tierra también se siente muy insegura, que es el espacio donde estamos. Pero sí hay versiones nuestras habitando dentro de este planeta y estas cuatro ejes que veo como, como un punto central, como norte, sur, oriente, occidente, es el mismo reflejo de nuestras versiones que están multiplicadas en ellas mismas en otras versiones nuestras. Entonces estamos en muchísimas versiones energéticas o álmicas, podría ser. Ok. A ver, Nico, ¿por qué cierto grupo de personas comparten recuerdos idénticos sobre eventos que nunca ocurrieron, mientras otros no los tienen presentes? En primera instancia, irá por compatibilidad de participación, que estas pues posible llamadas contrapartes hayan fungido en ciertas circunstancias que trasciendan a la compatibilidad humana. Por ejemplo, que cuando se acercan o que hay tendencias generales que asimilan parecerse hacia el futuro, se activen estas personas y se activen estas características en el pensamiento también. O sea, es una manipulación mental. Sí, es una manipulación mental. ¿Por qué? Porque todo pudiera parecer como también bastante como orquestado, Ujú. como incluso hasta organizado para que se vea de una manera. ¿Pueden entonces los medios de comunicación masiva actuar como un nodo de siembra de falsos recuerdos para estabilizar una nueva línea temporal o esta nueva forma de crear una situación que no existió? No te oigo. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, sí se puede. Definitivamente atentas, sobre todo con la percepción, como decíamos hace rato, quizás físicamente no cambia nada, pero la manipulación del humano es muy, muy perceptible. No, los medios de comunicación, incluso por ejemplo las películas, fíjate cómo aparece la energía. Ha habido películas tan trascendentes que Ujú. la realidad de la película se ensambla en la realidad humana, o le damos vida a esa tendencia por la trascendencia que tuvo, por ejemplo, hasta incluso a veces emocional en la humanidad, como si ciertas circunstancias que suceden en la tele o en las películas, o etcétera, se asimilaran como, si no verdaderas, míticamente verdaderas en nuestra realidad. A ver, entonces, esta parte de la nostalgia colectiva que vivimos en algún momento la humanidad es una señal de una conciencia extraña o de un recuerdo extraño en una línea de tiempo que fue borrada o editada. A veces la humanidad o los seres humanos tienen como melancolías como inexplicables, como que se extrañan cosas de la humanidad que no sabes qué son. Puede ser que sea esta parte de una edición o un borrado en algo que quizá el alma de la humanidad o de la misma tierra recuerdan y que fue editado o borrado. Sí, Irán. Por ejemplo, sobre todo acontecimientos muy grandes como las guerras. Ujú. Son situaciones que no se dieron tal y físicamente como aparentan ser, pero Ujú. que se han prestado para gestar un folclore mítico alrededor de la circunstancia que no todo el tiempo ha sido verdad y que no todo el tiempo sucedió tal cual, sino que más bien ha sido una manipulación del entendimiento humano. ¿Qué papel entonces juega la disonancia cognitiva en la aceptación de una realidad alterada
frente a una evidencia de los propios recuerdos. El humano se satisface con muy poco, Ira. Al humano lo convencen elementos muy generales como su fe o estas mismas condiciones de la degeneración humana. Si el humano toca con eso, no es de extrañar que ignore estas tendencias, no es de extrañar que incluso hasta se vuelva ignorante o demasiado inocente ante ellas. Entonces, por ejemplo, los registros akáshicos podrían ser una versión esotérica de lo que la ciencia llama el campo del punto cero, donde todo puede recomenzar. Sí, pudiera ser una representación energética. Sin embargo, los registros akáshicos están enfocados también en las historias y esta forma pudiera trascender a las historias o incluso anularlas las historias. O sea, pueden anular las historias. Entonces, es posible descargar información del pasado real a través de los sueños, saltando esta censura de la historia oficial. Sí, sí. Y el inconsciente llega a ira. El inconsciente luego encuentra estas instancias en la misma historia que obviamente no tienen nada de resonancia en la vida física real, pero que se perciben, incluso se sienten como intuiciones muy grávidas del cuerpo, como de, claro que sí, o sea, parecieran como dos elementos separados, pero terminan por sentirse como un constructo del todo. Se dice que las computadoras cuánticas, que hay varias ya en el mundo, intentan hackear la biblioteca del universo, o sea, esta parte quizá de la caja, no sé, para extraer conocimiento de civilizaciones antiguas, de tecnologías antiguas, de formas de conocimiento antiguo, de culturas extintas. ¿Eso es real? Pues es que en el tejido de una realidad distópica y manipulada, que es y puede ser real, quizá pudiera ser real para una cantidad de humanos, una sensación que puede ser compatible con otra, y otros que la rechacen, sin embargo, no necesariamente la anulan. Ujú. Entonces es disperso y la vez como cuando dicen que la verdad es dependiendo quién la vea. Pero entonces, ¿cómo influye el trauma colectivo en la forma de leer o de interpretar los registros energéticos de la humanidad? Pues sobre todo desde el rango emocional, como una neblina que apañaría los verdaderos sentidos de lo que en realidad es el registro de la humanidad. O sea, funcionaría hasta como una cinta aislante. ¿Puede un solo individuo, a ver, con un entrenamiento esotérico profundo, reescribir un evento en el Akasha, en la historia de la Tierra, y ver el efecto reflejado en la materia física? No, porque esto, al igual que las tendencias de creación, se Ujú. manifiestan, ahora sí que por decirlo de otra manera, por opinión pública. O sea, se requiere de la interpretación, la proyección Ok. de una vasta cantidad de humanos para que ese tipo de cosas se sientan con esa seriedad. Ok. Margarita, ¿existen objetos fuera de tiempo que son en realidad como residuos de líneas temporales que colapsan en nuestra propia realidad? Ay, no sé si te la expliqué bien. Me- o sea, líneas de tiempo que en un momento estuvieron habilitadas y que en este momento ya no son existentes. O sea, existen objetos, o sea, cosas que colapsaron en una realidad varias líneas de tiempo y en este colapso ahora son parte de nuestra realidad. Bueno, yo no lo percibo como tal porque estas realidades, al fin y al cabo, las veo reales en ella misma. No hay nada
que se sienta que esté sobrepuesto o que esté impregnado. Siento que todo hace parte de una totalidad. Lo que pasa es que en la percepción humana la podemos ver fragmentada en muchas partes, Ujú. pero sí puede pasar que ciertos objetos que han hecho parte de otras dimensiones estén manifestados en esta realidad física. Eso puede pasar porque es parte de la realidad. Claro, por ejemplo, es un ejemplo, a lo mejor es que no te dice bien, pero por ejemplo, las pirámides de México, las pirámides de Cusco, esta parte que existieran, que estuvieran activadas en otra realidad y en esta realidad Mm, están en este colapso desactivadas, pero existen en esa realidad y en esta realidad y al final de cuentas son residuos de una línea temporal que colapsó. Ahorita no están, o sea, en nuestra realidad no funcionan, quizá, es un ejemplo, energéticamente, ujú. pero en otra realidad están funcionando energéticamente, pero se presentan en nuestra realidad y las utilizamos para otros fines que no son los que en otra realidad se están presentando, algo así. Sí, inclusive, claro, ellas funcionan en otras dimensiones y desde los puntos y desde los vértices ellos van creando como una especie de rejilla electromagnética que está cubriendo el planeta, pero así el ojo físico sienta que ellas están inactivas energéticamente, ellas están Ujú. emanando una vibración, ellas están emanando una energía que también envuelve el campo energético de los seres humanos. En la historia oficial puede haber narrativas impuestas para ocultar que la humanidad ya ha pasado múltiples reseteos, tanto biológicos como tecnológicos. Sí, pero yo veo que esos reseteos se van volviendo para el humano una realidad Ujú, y son estas realidades ilusorias que vamos viviendo en este planeta, pero cada sobreposición es otra realidad, es otra forma de existencia. Entonces aquí vemos que todo es existencia. Nada deja de ser real o nada deja de ser falso, simplemente es algo neutro, es algo que no tiene como estos matices de la dualidad que el humano siempre está polarizando o siempre está sectorizando. La realidad como tal es realidad simplemente. Y ya nosotros le vamos dando diferentes tipos de interpretaciones, pero todo hace parte del todo. Todo es una realidad viva. ¿por qué hay mapas antiguos que muestran, por ejemplo, continentes o islas o lugares que la geografía moderna asegura que nunca existieron? ¿Es parte de los reseteos? O sea, podría un, como un déjà vu ser un momento exacto de una actualización de una realidad que sobrescribe una experiencia previa de la misma humanidad. Ay, no sé si me Sí, entendiste, ¿sí? sí, pero lo que dice sí, estos continentes que en un momento han hecho parte de las civilizaciones, veo que ellos habitan en otras realidades. Ellos siguen vigentes. Como cuando el alma transita y muere, el cuerpo físico muere, vive en otra realidad. Lo mismo va pasando con estos continentes. Viven en otras realidades, en otras dimensiones y en otras sensaciones que ya dejan de ser tan densas, porque la densidad es parte, yo lo veo como una parte de un propósito, de una experiencia que se vive simultáneamente en otras dimensiones y en otras formas de energía. Así tengamos nosotros muy presente que estamos solamente en esta fisicalidad, nosotros como seres y el planeta también como un ser viviente está viviendo simultáneamente en otras realidades y todo esto Ujú, está conectado a través de corredores energéticos y yo lo veo como unas formas de capas, capas energéticas donde tú puedes ver y puedes visualizar y puedes acceder a toda esta información porque es una información, como te decía, es como la experiencia siempre está viva y no está fragmentada en pasado, presente, futuro, paralelos, ujú. no, ella es una sola forma de energía, es Entonces, una por ej forma de unidad. claro, entonces, por ejemplo, este gaslighting colectivo lo podríamos utilizar los humanos como una herramienta de control para que dejemos de confiar en nuestra propia biología y en nuestra propia intuición biológica que podemos tener.
Sí, porque lo que va haciendo primero va cerrando como esta parte aquí, esta parte de la corona, y va creando como unas formas de sellamiento en el campo energético y el cerrarse el campo energético, el campo áurico, esto da una sensación de existencia muy limitada, que es donde el ser humano empieza a ver la muerte como una realidad y como un fin. Por eso es que hay todas estas formas de sellamientos a través de lo que tú estás mencionando, pero de otras formas de manipulación y de creencias hacen que el humano pierda la conexión con su verdadera realidad o con su verdadera, lo diría más como su verdadera esencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo afecta el uso masivo, em, por ejemplo, pues, no sé, de las pantallas, de los teléfonos, de las computadoras, de las televisiones, todo eso, a nuestra capacidad de mantener la memoria a largo plazo? Bueno, yo veo que lo que hace todas estas pantallas es crear una distorsión del campo energético, porque lo que hace a niveles inconscientes son las memorias que nosotros tenemos guardadas en nosotros. Estas memorias siguen, se sienten ancladas, como si ellas mismas se densificaran y le dieran una vida, no un tiempo limitado, sino que ellas fueran experiencias vivientes y permanentes en la estructura de la biología humana. Por eso se siente como tan apretado, se siente como tan condensado y el humano cada vez se va sintiendo menos, 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 menos. Es como si él se siente cada vez más disminuido en el mismo y van saliendo como otras formas de personalidades que van habitando en el mismo ser. Y veo que estos propósitos, cuando se van creando tantas personalidades, aquí hay un estado de confusión y de no permanencia sobre ese cuerpo. Por eso es que muchas personas muchas veces quieren salir de este cuerpo humano porque es un cuerpo que se siente sobrecargado, muchas voces, muchas sensaciones, Ujú. muchas emociones que se van conjugando al mismo tiempo y cuando las emociones están manifestadas al mismo tiempo, un cuerpo puede colapsar. A ver, entonces, Nico, existe una frecuencia de resonancia que, por ejemplo, las élites utilizan para sincronizar la percepción de las masas durante ciertos eventos globales. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Utilizan la frecuencia base también manipulativa de la música, que se encuentra en este rango de los 120 a los 480 megahertz. Ok. Y entonces, por ejemplo, el miedo es una herramienta diseñada para anclarnos como seres humanos en una línea temporal específica y controlada. Habría más factores anclantes, no necesariamente es la única, pero sí Ujú. sirve como un anclante. Pero a lo que yo voy entonces, en esta forma en que nos anclamos en una temporalidad específica, quiere decir que en otra temporalidad específica, en esta misma dimensión, puede ser que el miedo para nosotros no exista. Sí, exactamente. Por eso es que no es todo el tiempo el único Ujú. factor. Ok, entonces es la locura, en algunos casos, simplemente la incapacidad del cerebro para procesar dos realidades que coexisten simultáneamente. Sí, hay una teoría, o sea, digo sí porque se percibe que sí, en Ujú. donde esta teoría representa que hay información que no estamos diseñados para recibir a la primera y pudiera haber afectaciones al sistema neurológico, sí. ¿Qué sucede si el observador afecta lo observado? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando 8.000 millones de personas observan una realidad distorsionada a través del Internet? Manifiestan, Mm. crean, conectan, transforman. Entonces, ¿puede el consenso de masa crítica de las personas fijar una línea temporal y hacer que los demás como se vuelvan inexistentes para otros?
Bastante lejanos e incompatibles, pero no necesariamente inexistentes. Entonces, lo que tú dices, el arte, ¿no? Por ejemplo, el cine, la música, quizá la literatura, la pintura, no sé, es una forma de programación predictiva para prepararnos a los cambios de realidad física. O sea, no es que los artistas hubiesen estado adelantados a la época, sino que a veces es una programación. ¿Sí? No necesariamente todo el tiempo es un atinado constructo de un futuro. Muchas veces es la programación que es bastante similar y la misma historia de vida que llega a tener estos mismos resultados. Entonces, las IAs ahora están diseñadas para imitar la estructura de la mente humana. Y entonces, si están, ¿cómo te diré?, diseñadas y nosotros las hemos alimentado con nuestra estructura mental, entonces ellas podrían manipular los registros de la humanidad de forma artificial. Yo lo que aquí interpreto, Ira, es que esto es bastante salteado. No todas las experiencias determinarían ese mismo constructo, no Ajá. todos lo experimentarían igual, pero en una generalidad, por ejemplo, las situaciones específicas del miedo, de la escasez, del miedo, porque es un miedo diferente, este de la desolación a la muerte, por ejemplo, Uh-huh. sí activaría estados bastante críticos en el constructo mental humano. El olvido, entonces, es una función biológica de autodefensa o una limitación impuesta artificialmente. Puede ser una variable de las dos, porque el cuerpo humano, desde una gestión psicológica personal, sí es capaz de crear un olvido, pero también el sistema pudiera manipular la conciencia para ocultar información de la historia. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre un recuerdo implantado tecnológicamente y una intuición natural? No hay sensación de conexión. Es como un recuerdo implantado, carece de sabor. Y es notable por eso. Ok, Margarita, existe un ADN de memoria. A ver, existe un ADN de memoria que guarde la historia de la vida, del universo, de la Tierra y todo, que no esté afectada por esta forma en cómo se manipulan o se resetean las realidades. Bueno, yo veo que primero que ese ADN se puede manifestar en diferentes realidades y hace parte no solamente de la estructura humana, sino de la estructura del planeta. Lo que tiene el ADN, lo que puedo observar es la capacidad que tiene ella de captar, de almacenar y de guardar, porque ella hace el oficio de una biblioteca. Sí se puede, yo veo que sí se puede afectar, sí se puede porque es una energía que está en constante movimiento y es una energía que está hecha para captar, para guardar, es una energía que está es una energía que está todo el tiempo activa, por eso es que ella puede transformarse y puede presentarse y puede manifestarse en diferentes cambios y en diferentes formas. Pero sí, sí veo que ella puede cambiar. Existe, existe un riesgo real para que la humanidad pierda el acceso a su verdadera historia y que quede atrapada en un bucle de información estéril y manipulado. Pues yo veo que la información como tal es información, como las realidades son realidades, así tú las sientas implantadas o sientas que que están sobrepuestas, lo que hace como esa energía es una forma de existencia, es una forma de vivir una realidad. Por eso podemos estar viviendo realidades en formas simultáneas
y dejan de ser algo. Lo que pasa es que cuando tú ya sientes que no es una realidad física, ya la sientes como una no realidad, como una suplantación de esa realidad, pero yo veo que en otras dimensiones esas realidades y esas existencias se ven reales totalmente. Puede verse un poco confuso, pero es algo que se manifiesta desde ciertos estados de conciencia donde no se identifica, no se clasifica y no se etiqueta, simplemente se siente, se vive como tal. Por eso es que la realidad puede llegar a ser manipulada o no manipulada de acuerdo a lo que tú vas conectando con las creencias y cómo las creencias le pueden dar una interpretación o una mala interpretación a tu existencia o a tu realidad. Es algo que hace parte de toda esta fisicalidad, pero en otras realidades eso no pasa. Ok, entonces vamos a desconectar y vamos a regresar aquí y ahora, en este momento presente. Respiramos profundo, desconectamos y regresamos a esta realidad. Entonces lo que vimos es que este gran colisionador no solo es un laboratorio, sino un portal dimensional. Entonces, la apertura de estos microagujeros, de estas conexiones con realidades, van alterando el campo electromagnético de la Tierra y van abriendo ciertas membranas que van llevándonos a identificar otras realidades. Entonces, em, esto nos lleva a este efecto Mandela que hemos visto y también a la confrontación entre lo que tenemos nosotros como memoria humana, biológica, espiritual y la historia oficial impuesta. Entonces, vimos cómo estos registros akáshicos como una base de datos originales, pero que al final de cuentas esta base de datos puede ser hackeada por sistemas cuánticos para transformar la forma de ver el pasado, de ver a la humanidad, de vernos a nosotros mismos en esta realidad. Bueno, gracias chicos. Y vamos a cortar aquí la grabación. Bye.